¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Cuáles son los hitos más importantes que podemos nosotros señalar en el tiempo que tiene Caribe Afirmativo? Comenzando con su inicio, que usted nos decía que nace por la muerte del integrante de la comunidad. ¿Cómo sería una línea de tiempo? Quisiéramos pensarlo en ese término. Hay una línea de tiempo que funciona como un ejercicio cíclico en espiral que va subiendo, pero como dando vueltas en sí misma hasta que logre un poco. Es decir, lastimosamente la línea de tiempo del movimiento LGBT no va en sentido ascendente. Sí está ascendiendo, pero mientras asciende tiene que hacer ciertos giros circulares a modo de espiral para poder recabar toda esa naturalización de los prejuicios que hay hacia las personas LGBT. Y esa línea de tiempo ha tenido como 5 hitos históricos. El primero es que recién empezado este proceso llamado Caribe Afirmativo, estábamos en nuestras reuniones preparatorias para pensar lo LGBT y nos topamos con la que en ese entonces era alcaldesa. Maestro Wilson, perdone que lo interrumpa y lo increpe, si se puede. ¿Reciben ustedes alguna ayuda en términos pecuniarios del Estado? No, nosotros como una decisión legítima nuestra, en los primeros años, y ese es el primer hito histórico, nosotros, la primera persona que se acerca a Caribe Afirmativo es la que era entonces alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, más conocida socialmente como María Mulata. Y Judith Pinedo se acerca muy interesada a nosotros porque nos cuenta que antes de ser alcaldesa era directora de una organización cívica de la ciudad que se llama FUNCICAR y presenció ella en su calidad de lideresa social como en unas fiestas de Cartagena, empezando el milenio, un grupo de mujeres trans quisieron hacer parte del cabildo de Getsemaní y fueron gravemente agredidas por la ciudadanía y eso la impactó mucho a ella en ese momento como líder social. Y ahora que ella era alcaldesa y aprovechando que este proceso nacía en su ciudad, ella quería como primera mandataria de los cartageneros asumir un compromiso con la agenda LGBT. Entonces se podría decir que el primer hito histórico que tuvimos en Caribe Afirmativo es como entender ese entorno que nos rodeaba, ese entorno cartagenero donde nacimos, que tenía naturalizada la discriminación. Inclusive nosotros hacemos un primer informe sobre lo que significa ser una persona LGBT en Cartagena, que se llama Cuando dejamos de ser fantasmas, que está en nuestra página web, y da cuenta como eso es lo invisible que eran las personas LGBT en esta ciudad. Entonces hay como un primer hito histórico, y en ese momento, y para responder a su pregunta, con el apoyo de la alcaldía de unos fondos, hicimos un primer proceso de una gran campaña de formación ciudadana en Cartagena para empezar a llamar a la ciudadanía que lejos de ofender y discriminar a las personas LGBT requeríamos espacios de acogida. Pero también indicarte con esa pregunta que fue nuestra primera y última experiencia de tener recursos públicos, porque nos damos cuenta de inmediato que lastimosamente es el Estado uno de los mayores agresores de las personas LGBT. Entonces decidimos, como una decisión nuestra, después de recibir ese impulso económico que vino tanto de la alcaldía de Cartagena, en la alcaldía de María Mulata, como de la gobernación de Bolívar, del gobernador Juan Carlos Gozaín, decidimos en ese momento que esa era nuestra única recepción de fondos estatales y desde ese momento y hasta el día de hoy hemos decidido por buscar recursos solamente de convocatorias públicas, de organizaciones internacionales, cooperantes que se dedican a la defensa de los derechos humanos y de esa manera tenemos más autonomía para hacerle veeduría a la acción del Estado. Hay un segundo hito histórico y es que llevábamos unos años de funcionamiento y empieza Colombia a discutir la ley de víctimas. Y el escenario donde la sociedad civil discutió la ley de víctimas fue Cartagena. Y se reunían en el Centro de Cooperación de la Cooperación Española, que era el mismo lugar donde nos reuníamos desde Caribe Afirmativo, porque la subdirectora era muy generosa y nos prestaba el espacio. Y nos empezamos a dar cuenta de estas reuniones que eran organizadas por el Estado, que las presidía Paola Gaviria, que era en ese momento la asesora de estos temas del presidente Santos, y le preguntamos a la doctora Gaviria que si en ese espacio de discusión ciudadana, que apenas estaba pensando la ley de víctimas, estoy hablando del año 2009, estaban las personas LGBT y nos dijo, no
no están porque pues no creemos que las personas LGBT son víctimas del conflicto armado. Y le dijimos, claro que sí, permítanos estar en ese espacio y se lo vamos a ayudar a dilucidar. Y nos permiten estar en este espacio. Somos la primera organización LGBT que llega a la mesa de víctimas, que posteriormente se convierte en la ley de víctimas. Y eso nos generó una tarea, y es que empezáramos a documentar efectivamente para llegar con evidencias cómo el conflicto armado había afectado a las personas LGBT. Y es el momento en el que tomamos la decisión de abrir una sede en los Montes de María, que todavía tenemos hoy, y desde los Montes de María empezamos a documentar casos ocurridos en San Jacinto, en el Carmen de Bolívar, en Zambrano, en Ovejas, en San Onofre, de afectación directa del conflicto armado a personas LGBT, y logramos llegar a esta mesa con evidencias de decirle al Estado, mire que en este país el conflicto armado atentó directamente contra personas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, y eso tiene como resultado de que la primera ley, y eso es un hecho histórico a nivel mundial, porque a nivel mundial casi que las primeras leyes que hablan de personas LGBT en el mundo son o la ley de matrimonio igualitario o la ley de no discriminación. En Colombia, la primera ley que habló de las personas LGBT fue la ley de víctimas. Y eso es muy significativo porque estamos diciendo que la primera vez que este Estado colombiano reconoce a las personas LGBT es cuando las está reconociendo como afectadas por el conflicto armado. Maestro Wilson, antes de pasar al tercero, o sea, tenemos ubicado el primer momento María Mulata, el segundo momento el conflicto armado, pero usted podría, por favor, ampliarle un poquito más a nuestra audiencia cómo el tema del conflicto armado permea la comunidad LGTB. Le digo porque yo estoy en shock de una manera muy agradable. Yo nunca había visto un enfoque así. Yo imaginaba que el conflicto armado mentalmente en el colectivo del ciudadano despreocupado no tenía que ver con orientación sexual o con orientación ideológica o demás. A ver, ese fue todo un reto de hacernos la pregunta y encontrar la respuesta. Por supuesto, la violencia hacia las personas LGBT no empezó con el conflicto armado. Lo que pasa es que la historia del movimiento LGBT en el mundo tiene 50 años, en Colombia tiene 30. Es decir, en Colombia el movimiento LGBT nació en el marco de la confrontación, en el marco del conflicto armado. Y los actores del conflicto armado no tenían un plan de exterminio contra las personas LGBT, es decir, no había un plan de exterminio ni de los paramilitares, ni de los guerrilleros, ni del Estado, de las personas LGBT. Ellos ni decían personas LGBT. Pero ellos, llámese paramilitares, llámese guerrilleros, llámese Estado, tenían un proyecto moral de sociedad. Y en ese proyecto moral de sociedad no tenían cabidas las prácticas sexuales no heterosexuales. Es decir, ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, los mandatos que daban las guerrillas, que daban los paramilitares o el ejército, es que un comportamiento afeminado de un hombre o amanerado de un hombre, o un comportamiento masculino de una mujer, o el interés sexual por el mismo sexo era un asunto inmoral. Y ellos se sentían autoridad para eliminar lo inmoral. Entonces yo respondo a su pregunta diciendo que la manera como el conflicto armado afectó a las personas LGBT es que el proyecto moral que tenían los actores del conflicto no tenía cabida para la diversidad sexual, porque era vista como una práctica inmoral, y lo inmoral o se corregía o se eliminaba. ¿Qué hicieron los actores del conflicto armado con las personas LGBT? Amenazarlas. Les decían, o usted se comporta como un hombre, o usted se comporta como una mujer, o se va de aquí o lo mato. ¿Qué hacían los actores del conflicto armado con las personas LGBT? Las violaban como un acto de disciplinamiento. Ah, usted es lesbiana, no le gustan los hombres, venga, yo tengo sexo con usted para enseñarle qué es el sexo con un hombre. Todo eso lo estoy diciendo entre comillas. ¿Qué hacían los actores del conflicto armado? Usted no se siente hombre y quiere ser una mujer, pues no se puede, aquí se viste como un hombre, se quita esas aretas, deja caminar así, o si no se va del pueblo, o si no lo recluto, o si no le amenazo a su familia. Entonces,
no hay un discurso. A ver, hay que dejar claridad que los paramilitares fueron más crueles. Yo no estoy diciendo que las guerrillas sean más buenas, pero cuando uno encuentra prácticas, lo que pasa es que hay una diferencia bajo el entendido que los paramilitares eran más... el aparato paramilitar no tenía un sustento ideológico, no permitían el diálogo, era simplemente la eliminación por la eliminación. Las guerrillas, que no estoy diciendo que eran buenas, también tenían actos perversos, en algunos casos se permitían el diálogo. Y en el diálogo, si bien no había aceptación de la diversidad sexual, por lo menos generaban cuestionamientos. Ustedes los pueden ver ahora que las FARC está en la civilidad, que ha revelado todas estas actas de ellos cuando estaban en conflicto armado, como inclusive las FARC hicieron reflexiones porque dentro de sus filas reconocieron que habían personas también homosexuales. Entonces, para cerrar a tu pregunta, que sé que es de mucho interés, de hecho lo que estamos haciendo ahora es documentar todo este tipo de casos, pero es decir, el conflicto armado sí afectó a las personas LGBT, no porque existiese un plan de exterminio a las personas LGBT, sino porque los actores del conflicto consideraban que lo que las personas LGBT queríamos construir en nuestras vidas como un proyecto personal atentaba contra la moral. Y ellos se sentían como los guardas de la moral, entonces no podían permitir ese tipo de prácticas, como porque además el Estado estaba ausente, entonces ellos asumían como la autoridad de los territorios. Es un tema que estamos abonando. En nuestra página web pueden encontrar una investigación que se llama Nosotras Resistimos, donde un poco está esa experiencia más detallada y que puede ser incluso un poco más fino el detalle que lo que me da esta entrevista. El tercer hito histórico tiene que ver con la construcción de paz. Empieza la mesa de negociación en La Habana y para quien tiene un poco más de memoria sabe que esa mesa de negociación empezó llena de hombres. Los primeros negociadores fueron todos hombres y el movimiento de mujeres puso el grito en el cielo, dijo, ¿cómo va a ser posible que los hombres hicieron la guerra en Colombia y ahora los hombres van a hacer la paz? Entonces la presión del movimiento de mujeres hace que tanto las FARC como el gobierno incluyan en sus grupos de negociadores a mujeres. Pero esas mujeres, 4 de las FARC y 4 del gobierno, a su vez dicen, vamos a crear un grupo con las mujeres de la sociedad civil colombiana para que nos ayuden a pensar cómo el conflicto armado afectó a las mujeres. Y la mesa de diálogos en La Habana llama al movimiento de mujeres para crear una subcomisión llamada la Subcomisión de Género. El movimiento de mujeres llega a La Habana y le dice a las FARC y al gobierno, no se puede hablar de género sin las personas LGBT. Así que esta mesa debe ser hecha por mujeres y por personas LGBT. Y en ese momento Caribe Afirmativo llega a los diálogos de paz. Fuimos la primera organización LGBT en el mundo que estuvo sentada en una mesa de diálogos entre un gobierno y un grupo alzado en armas. Y estuvimos no por iniciativa de los negociadores, por iniciativa de las mujeres que fueron llamadas y nos llevaron con ellas. Y esa participación en esa mesa de diálogos dio como resultado el acuerdo 082 de la mesa de negociación, que es lo que la gente conoce como el enfoque de género. Y el enfoque de género no es lo que han dicho todos estos grupos fundamentalistas, que es un atentado contra la familia, que es la ideología de género. No es un asunto ideológico. Las ideologías son maneras de quitar un poder y poner otro. El enfoque de género es simplemente una perspectiva para pedirle a este país que mire que el conflicto armado tuvo efectos diferenciales sobre las mujeres y las personas LGBT en razón de su género. Y me explico. El conflicto armado siempre vio hacia lo femenino un asunto despectivo. Lo femenino era un objeto de uso, por eso se podía violar, por eso se podía usar, por eso se podía exterminar. Pero cuando una persona, un hombre, renunciaba a su orientación sexual heterosexual para construirse en una orientación sexual homosexual, o renunciaba a la hegemonía masculina para construirse en feminidad, estaba pasando la frontera del género. Por eso, si ustedes van a ver la mayor violencia hacia las personas LGBT, tiene que ver con nuestro acercamiento a la feminidad. Es decir, cuando yo soy un hombre, puedo ser un hombre gay, pero no pierdo mi machismo, mi patriarcado, mi masculinidad, la sociedad no se mete conmigo. Pero cuando yo renuncio a mi masculinidad, o cuando construyo una masculinidad alternativa, o cuando me feminizo, la sociedad se mete conmigo.
Ustedes pueden ver, mire, en el año 2020 en el Caribe colombiano tuvimos 30 homicidios de personas LGBT. La mayoría hombres gays, pero cuando ustedes van a ver la historia de ellos, la mayoría eran hombres gays afeminados, que tenían una identidad de género femenina, e incluso muchas eran personas trans que no fueron reportadas como personas trans. Entonces, finalmente, diríamos, el primer hito histórico, la realidad local donde nos desenvolvíamos, Cartagena. Segundo hito histórico, el reto de participar en lo que es la ley de víctimas y entender cómo el conflicto armado afectó a las personas LGBT. Tercer hito histórico, nuestra presencia en la construcción del acuerdo de paz y en su actual implementación. El cuarto hito histórico que tenemos como organización tiene que ver con construir alianzas. Los grupos poblacionales tenemos una tendencia a construir guetos. Las mujeres por un lado, los afros por un lado, los indígenas por un lado, los LGBT por un lado. Y eso no está mal, porque son demandas internas que tenemos que elaborar entre nosotros mismos y nosotras mismas. Cuando Caribe Afirmativo aparece, éramos muy pocas las personas visiblemente LGBT en la región. Entonces, cuando queríamos hacer algo, no alcanzábamos por materia a juntarnos mucho. Y ocurrió un episodio histórico en Cartagena también. En el mes de junio del año 2010, un joven de clase alta cartagenera sale un sábado en la noche por las calles del centro histórico con una escopeta de goma, esa escopeta que se usa para tumbar aves, y él decide caminar por el centro de la ciudad y por el sector de Boca Grande, dándole escopetazos a la gente como una forma de divertirse. Esos escopetazos no matan a una persona, no la hieren de muerte, pero sí generan una especie de quemón en la piel que es muy desagradable. Resulta que este joven, que era hijo de una persona muy influyente de la ciudad de Cartagena, tenía como únicas víctimas de su escopetazo a personas afrodescendientes y personas trans o hombres muy afeminados. Y esas personas que empiezan a recibir este tipo de agresión empiezan a ir a poner la denuncia en la estación de policía. Entonces, en cuestión de horas, la estación de policía se llena de afrodescendientes, trans y hombres gays, todos por la misma causa. Hay un loco en la calle, un desadaptado, tirándonos escopetazos. Por supuesto, la reacción de las autoridades fue lenta y cuando reaccionaron ya el chico lo habían sacado de la ciudad, pero generó mucha indignación. Y al otro día decidimos hacer una marcha para repudiar esto. ¿Y quiénes marchamos? Las poblaciones de las que eran las personas que habían sido afectadas, es decir, la comunidad afro y las personas LGBT. Y era un hecho histórico, es decir, en Cartagena estábamos marchando en la misma línea y con la misma consigna de los afro y los LGBT. Y eso generó una amistad profunda que se mantiene al día de hoy. Y nos dimos cuenta que en una ciudad como Cartagena, pero igual nos pasa en Barranquilla, en Montes de María, en el Catatumbo, donde el movimiento LGBT es tan pequeño, es urgente construir alianzas. Pero además la riqueza de construir alianzas es que consigues que otros y otras se apropien y defiendan tu causa. Entonces son los afrodescendientes, las indígenas, los sindicalistas y las sindicalistas, las mujeres defendiendo la causa nuestra y viceversa, nosotros defendiendo su causa. Y eso genera unos puentes significativos que creo que lo vimos como país en la discusión que tuvo hace un par de años el proyecto de referendo que promovía Vivian Morales, donde ella pedía que se echara para atrás una sentencia de la Corte que nos permite a las parejas del mismo sexo ofrecernos como adoptantes de niños que están abandonados. Cuando ella presentó este proyecto de ley, Vivian Morales, empezaron a discutirlo y el proyecto avanzaba, primer debate, segundo, llegó hasta el séptimo debate. Si hubiese pasado el octavo debate, ya hubiese avanzado. Y cada que había debate íbamos con nuestras banderitas LGBT y lo que hacíamos era exacerbar más los ánimos de los congresistas antiderechos. Y resulta que en el último debate las mujeres nos dijeron, no, ¿sabe qué? Ustedes no entren hoy, déjenos entrar a nosotras. Y las mujeres entraron y le dijeron a los congresistas, ¿usted no les da pena votar ese proyecto de ley? ¿Es que acaso ustedes, la mayoría, no son hijos de madres solteras? ¿Y es que la ausencia de la figura paterna les hizo daño a ustedes?
Por el contrario que no. Y finalmente es el discurso de las mujeres aliada con el discurso LGBT lo que saca adelante la agenda y nos demostró la importancia de este ejercicio de construir alianzas. Y el último hito histórico en esta espiral de crecimiento es esta realidad, yo lo llamaría como en dos órdenes, que son los dos retos que tenemos en Colombia, que son retos de país que le llegan al movimiento LGBT. El primero es este asunto de la implementación del acuerdo de paz. Hay un ambiente muy enrarecido y parece que todo va para atrás. Y ahí para Caribe Afirmativo es muy importante defender lo que hicimos en La Habana y por eso hemos estado llevando casos ante la JEP. Hoy representamos a más de 40 víctimas ante la JEP y le hemos entregado a la JEP 3 informes sobre afectación del conflicto armado a personas LGBT. Hemos entregado 3 informes a la Comisión de la Verdad. Estamos buscando a las personas LGBT desaparecidas con la unidad de búsqueda. Entonces ahí el hito nuestro es cómo hacer de la paz una realidad para el movimiento LGBT. Y el otro hito, en ese quinto hito, que son como los retos actuales del movimiento, es este fenómeno de la movilidad humana. Colombia pasó de ser un país expulsor a ser un país receptor de venezolanos. Y a Colombia llegan muchos venezolanos LGBT porque en Venezuela hay cero avances en materia LGBT y ellos ven a Colombia como un país como un paraíso de la igualdad, aquí hay matrimonio, hay adopción, etcétera, pero llegan y se chocan con una situación de violencia que no tenían en su país. Entonces nos hemos visto la tarea de cómo logramos que este sea un país de acogida para las personas LGBT, migrantes y refugiadas, llegando mucho al país. Ese es nuestro último hito en el que estamos trabajando. ¿Cuáles serían sus palabras finales, maestro Castañeda, para aquella persona que de alguna manera desee apoyar no solamente el tema, la agenda LGTB, sino una reivindicación de derechos humanos? ¿Cómo nos unimos a su causa? Más allá de mi orientación social, de que soy emo, que soy, en fin, más allá de eso, ¿cómo apoyamos esto? Yo creo que la clave es la educación ciudadana, una educación para aprender y desaprender. O sea, yo creo que la agenda LGBT ha avanzado en países educados, que se dan cuenta que hay que desaprender la discriminación y hay que aprender el reconocimiento. Creo que la mayor apuesta es educar, y educar no es solo el docente, educar a mi mamá, educar a mi hermano, educar a mi amigo, educar a mi pareja, ayudar a desaprender la discriminación en casa, desaprender la discriminación en el barrio. O sea, son ejercicios cotidianos y eso va a hacer que ese sea un mejor país. Era Wilson Castañeda, el director ejecutivo de Caribe Afirmativo. En este espacio que lo único que tenemos pensado es una agenda incompleta de tener un reconocimiento al otro a través de la palabra y a través de acciones. Maestro Wilson Castañeda, mil gracias por sus palabras y muchos éxitos a la impecable labor de Caribe Afirmativo. Muchas gracias y que esté muy bien.